los medios magnéticos están generando las principales estrategias de fiscalización en Colombia. El proceso del MUISCA es un proceso que en estos momentos considero está subutilizado. Tiene una serie de coordinaciones, por decirlo así, con entidades estatales supremamente interesantes. El con la registraduría es especial. La Administración de Impuestos Nacionales puede detectar si fulanito de tal que lo informó, tal entidad falleció. Eso lo puede hacer el programa. Es decir, que existen unas obligaciones tributarias que para el Estado son demasiado importantes y que yo como administrador debo tener el alcance mental para identificar la importancia de la obligación. Porque si yo programo con mi contador o dentro de mi proceso administrativo las prohibiciones que la ley establece en general y que me pueden generar consecuencias penales o económicas, yo simplemente pido un memo prohibiendo ciertas conductas que uno como gerente no se da cuenta. ¿Usted qué se va a dar cuenta de un registro de un tercero que está siendo beneficiado del Fondo de Educación, del Fondo de Solidaridad o simplemente un costo o un gasto en muchas oportunidades? Sin embargo, si tengo la posibilidad administrativa, como lo dice el Código Civil, que el administrador debe comportarse como un buen padre de familia. Don Andrés Bello, en los momentos en que se estaba refiriendo a nuestro Código Civil, bien tuvo el pensar que el padre de familia se comporta muy bien y que esa debía ser la conducta y el comportamiento de un administrador. Entonces observen cómo yo con un simple memo que envío, una circular, una instrucción, etcétera, puedo impedir la comisión del delito de falsedad. Esa conducta no es mía. Mire, señor fiscal, generalmente envío circulares de prohibición de ese tipo de conductas que usted pretende imputarme. Yo no cometí esa falsedad. Entonces obliga a que se le impute y a que se investigue la falsedad por otro lado. ¿Quién expidió un certificado de retención en la fuente alterando el valor de la retención? Entonces, si yo tengo el documento que me permite delegar al tesorero, a X o a Y persona, como funcionario designado para esas labores, delegué la responsabilidad y, de paso, me quité un problema de encima. Por eso estoy dirigiendo. El término ahí es adecuado en ese sentido, es dirigir, porque yo no hago el certificado. El certificado viene de un proceso del sistema que se alimentó de una fuente inicial, que es un registro contable. Y yo como gerente, pues, muchas veces ni tengo el tiempo, ni la necesidad administrativa de verificar qué dice el formulario, o qué dice el contenido del certificado. Entonces mire que cada una de estas obligaciones lo va uno conectando con la realidad de cómo se debe administrar lo tributario. Dicho en otras palabras, cómo dirijo lo tributario. Decíamos entonces que esa debilidad y ese paradigma de que el administrador no puede administrar lo tributario no es cierta. El administrador necesita establecerse un sistema, unas herramientas y unas estrategias que le permitan hablar un lenguaje con su asesor, con su contador y con su revisor fiscal. Porque todos ellos
están dentro del proceso de dirigir lo tributario, de administrar lo tributario. No soy yo solo como gerente. Yo solo como gerente no voy a asumir todas las responsabilidades de ley. Las comparto, porque yo dirijo. Entonces, ¿qué hago? Comparto el riesgo. Eso es compartir el riesgo. Obligar a que mis coayudantes entren dentro del proceso de administración a través de lo que yo estoy dirigiendo. Entonces, en ese orden de ideas, yo he escogido aquí 4 elementos básicos y elementales que nos permiten a nosotros dirigir bien. Observemos. Acompañamiento personal e individual. Usted debe tener, si lo considera conveniente, o un asesor. Tampoco es necesario el asesor. Todo depende de cómo usted considere su necesidad, del tamaño de la empresa y de la historia de la empresa. Ojo con eso, la historia de la empresa. Una entidad que ya tenga antecedentes de sanciones por libros de contabilidad, de sanciones por medios magnéticos, de pagar intereses por mora, de corregir declaraciones. Ojo, esa debilidad va más allá de lo normal. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene como administrador que enrutar su plan de acción a si necesita un acompañante personal o individual, que en muchos casos pues puede ser el auxiliar externo, el de control interno, etcétera. Hay que estudiar con mucha atención las recomendaciones debidas y oportunas de la revisoría fiscal. ¿Qué tan importante es en materia de responsabilidades tributarias un buen revisor fiscal? Eso es fundamental, porque si el revisor fiscal solo va a firmar y se le está escapando el proceso contable, no está ni cumpliendo con la ley que le determina cuáles son sus funciones, ni tampoco le está sirviendo a los asociados, en este caso, que lo nombraron como revisor fiscal. Es importante porque cuando yo dirijo el cumplimiento de las obligaciones tributarias como gerente, necesito de un buen revisor fiscal, de un buen equipo que me garantice que está cumpliendo con la ley. Está trabajando para la entidad, no es para mí. No, está trabajando para la entidad. Y eso da tranquilidad. Preparación. Eso es fundamental. El gerente tiene necesariamente que capacitarse, sobre todo en estos temas que son temas en donde usted coge lo que necesita, porque usted no va a elaborar la declaración de renta, usted no va a elaborar el recurso de reconsideración, usted tiene quien lo haga, pero mínimo el gerente necesita saber que esas obligaciones existen, y si no lo sabe, pida la explicación, y anote, y tome nota. No sabemos cuándo esas notas van a ser importantes en un proceso. Entonces, básico la preparación. Yo generalmente suelo felicitar a las diferentes partes donde voy a quienes asisten a una capacitación. Muchas veces es muy complicado reunir gerentes, miembros del Consejo de Administración, miembros de la Junta de Vigilancia y demás personal de una cooperativa en una capacitación. Pero de todas formas es supremamente valioso la capacitación en materia de las herramientas que se requieren para ser un buen administrador de lo tributario. Y repito nuevamente, un buen administrador de lo tributario no necesariamente es un experto tributario, un contador, no necesariamente es el abogado, el asesor, no. Un administrador tributario es aquel que dirige bien el proceso de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y un plan de acción.